¿Qué pasaría si pudiéramos ver dentro del cráneo de alguien? Digo, mientras está consciente. Pavlov se hacía esa pregunta, ¿no? Se imaginaba como un punto de luz moviéndose. Hoy vamos a hacer algo un poquito parecido, pero enfocándonos en momentos muy, muy intensos emocionalmente. Vamos a hablar de trauma. Y lo interesante es que ahora tenemos herramientas, bueno, desde los 90 más o menos, como la tomografía por emisión de positrones, la PET, o la resonancia magnética funcional. La RMF, sí. Exacto, que son como ventanas, ¿no? Ventanas directas al cerebro. Ya no solo estudiar los químicos, la gasolina del cerebro, por decirlo así. Ahora podemos ver el motor trabajando, ver cómo procesa todo. Justo. Y una de las aplicaciones más reveladoras, creo yo, ha sido usar estas técnicas para entender qué pasa en el cerebro durante un flashback traumático. Hoy precisamente vamos a apoyarnos en una investigación que fue pionera en eso, que buscó mapear el cerebro justo en ese momento. Esa es la idea. Queremos desglosar qué encontraron en ese estudio en particular. Usaron estas tecnologías para sacar una foto, digamos, del cerebro reviviendo un trauma. Suena fuerte. Y no fue un estudio muy significativo. Ok, pues entremos en materia. ¿Cómo empezó todo? Parece que todo arrancó con una pregunta simple en apariencia, pero muy audaz para la época. Un psiquiatra de Harvard, Scott Rauch, Ajá. él se preguntó, ¿y si usamos la neuroimagen, no solo para ver la estructura, sino para ver la actividad del cerebro justo cuando alguien tiene un flashback? Que, claro, implicaba un reto enorme. Claro. Ético, práctico. Imagínate pedirle a personas con TEPT, con estrés postraumático, que revivan sus peores momentos a propósito, metidos en un escáner. Sí, un desafío tremendo. Pensar en la vulnerabilidad. Pero bueno, hubo 8 personas que aceptaron participar y creo que es importante decir por qué. A ver. Lo hicieron con la esperanza muy clara de que su experiencia, aunque fuera difícil, pudiera ayudar a otros. Que sirviera para entender mejor el sufrimiento. El proceso, como te imaginarás, fue súper cuidadoso, muy meticuloso. Para cada uno de los 8 crearon guiones personalizados. ¿Guiones? ¿Así como de película? Haz de cuenta, pero mucho más personales y fragmentados. No era contar la historia completa del trauma, de pe a pa. Más bien, reconstruyeron momentos clave. Se enfocaron mucho en pedacitos sensoriales. Una imagen, un sonido, una sensación física. Ah, ok. Buscando reflejar cómo se vive un recuerdo traumático, ¿no? Que a veces no es una historia lineal, sino flashes, sensaciones, emociones sueltas. Entiendo. ¿Cómo capturar la crudeza del recuerdo? Exacto. Y para comparar necesitaban algo más, ¿verdad? Una referencia. Claro, un control. Algo neutro. Así es. A cada participante también le hicieron un guión neutral. Describía una escena, cotidiana, segura, sin carga emocional, como prepararse el café en la mañana o, no sé, caminar por un parque tranquilo. Ok. La idea era tener esa línea base para poder ver qué cambiaba específicamente en el cerebro cuando se evocaba el trauma comparado con un recuerdo, normalito. Y mientras escuchaban estos guiones, los 2 tipos estaban en el escáner PET. Oye, ¿podrías recordarnos rápido cómo funciona la PET para tenerlo fresco? Claro. Mira, durante el escaneo PET, los participantes respiraban una cantidad muy pequeñita y segura de oxígeno radioactivo, de bajo nivel. Ajá. Este oxígeno funciona como un marcador. Las partes del cerebro que están más activas, consumen más oxígeno, más energía. Entonces, el escáner detecta dónde se está concentrando este marcador. Y así vemos qué zonas del cerebro están aprendidas, trabajando más en ese momento. Vale. Y al mismo tiempo, súper importante, les monitoreaban los signos vitales. El ritmo cardíaco, la presión, para tener la película completa, lo neurológico y lo fisiológico. Ok. Y para que esto no sea tan abstracto, el estudio cuenta casos, ¿no? Mencionan a una participante, le ponen Marsha. Sí. Su historia es terrible. Años atrás tuvo un accidente de coche muy, muy fuerte. Y ahí perdió a su hijita de 5 años. Y también al bebé que esperaba. Híjole. Un evento que, le cambió la vida por completo, claro.
Imagínate. Entonces, 13 años después de ese accidente, Marsha está ahí, en el escáner, y le ponen el guión de su trauma, el que evoca esos momentos sensoriales del accidente. Y lo que pasa es impactante. Sus signos vitales se disparan, el corazón se le acelera muchísimo, la presión arterial sube, como si estuviera en peligro real, en ese instante. Wow, o sea, su cuerpo reaccionaba como si... Como si estuviera pasando otra vez. Fisiológicamente, sí. ¿Y con el guión neutral, el de la rutina? Ay, no. Con el guión neutral, el de su mañana tranquila, no hubo cambios importantes en los signos vitales. Su cuerpo estaba tranquilo. La diferencia era clarísima, medible. Qué fuerte. Me imagino cómo se sintió al salir del escáner. Pues sí. El relato dice que estaba visiblemente afectada, como si hubiera vuelto a sentir toda esa vulnerabilidad, el terror, el desamparo de ese día. Es una prueba muy potente de cómo el trauma no es nada más un mal recuerdo. Es como una herida que sigue ahí fisiológicamente activa, ¿no? Lista para reabrirse años después. Exacto, una herida viva. Bueno, entonces, ya que tuvieron los datos de los 8 participantes, el equipo de Rauch, ¿qué hizo? Juntó las imágenes. Sí, superpusieron las imágenes del cerebro. Compararon la actividad durante los flashbacks, los que provocaron con los guiones traumáticos, con la actividad durante las escenas neutrales. ¿Y qué patrón vieron? ¿Qué saltó a la vista? Bueno, primero algo que de alguna manera ya se esperaba, o se intuía. Una activación muy intensa en el sistema límbico, lo que llamamos el cerebro emocional. Ajá. En las imágenes compuestas había una zona específica que brillaba muchísimo en rojo, la amígdala. La amígdala. Nuestro detector de peligros, ¿no? Exacto. Nuestro sistema de alarma central, que se activara tantísimo, confirmó algo clave. Aunque hayan pasado años, los recordatorios del trauma, en este caso, esos fragmentos sensoriales del guión, son capaces de disparar una alarma interna brutal. Y esta activación libera un chorro de hormonas del estrés, como la adrenalina. Prepara al cuerpo para... ¿Para luchar o huir? Justo, exactamente lo que se veía en los signos vitales de Marsha. El cuerpo estaba reaccionando a un peligro del pasado, como si fuera una amenaza aquí y ahora, inminente. Ok, hasta ahí, digamos que se confirma la base biológica de esa respuesta de miedo tan intensa. Pero aquí es donde el estudio encontró algo que sí fue muy inesperado. Y creo que cambió muchas cosas. Sí, totalmente. Descubrieron una disminución muy importante de actividad. Como un apagón, dicen, en un área súper específica del lóbulo frontal izquierdo. El área de Broca. Esa mera, el área de Broca. Y el área de Broca es crucial. Es fundamental para algo que hacemos todo el tiempo sin pensar. Producir lenguaje. Articular nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en palabras. O sea, para hablar. Para hablar, sí. Para expresar. Entonces, encontrar que esta área tan importante se apagaba, se desactivaba durante el flashback, fue una revelación. Dio por primera vez una prueba neurobiológica, física tangible, de por qué el trauma muchas veces se siente literalmente indescriptible. La capacidad misma de ponerle palabras a la experiencia se ve afectada a nivel cerebral en ese momento. O sea, a ver si entiendo. No es que la persona no quiera hablar o no encuentre las palabras, sino que el cerebro mismo le pone un freno a esa función justo en ese instante, como si se desconectara algo. No una desconexión física, permanente, claro, pero sí una desactivación funcional muy clara. Puedes pensarlo como un mini ictus, muy localizado y temporal. Vaya. Que afecta justo la capacidad de generar lenguaje expresivo cuando la emoción es tan abrumadora. Es como si la maquinaria neuronal para hablar se quedara sin energía en ese momento crítico. Esto tiene mucho sentido con lo que se ve a veces en la clínica, ¿no? Gente que se queda muda después de algo terrible. O esa dificultad que muchos describen para articular lo que vivieron. Me recuerda esa frase de Macbeth, ¿no? Cuando ve el horror y dice algo como que ni la lengua ni el corazón pueden concebirlo ni nombrarlo. Exacto. O incluso figuras históricas, ¿no? Corresponsables como Ed Murrow, viendo los campos de concentración y admitiendo que no tenían palabras, que el lenguaje se quedaba corto ante tanto horror. Justamente. Y lo increíble es que este estudio le puso una base neuronal a esa experiencia tan humana.
Pero no fue lo único sorprendente que encontraron. ¿Ah, no? ¿Qué más? Pues, en contraste total con el apagón de Broca, hubo otra zona del cerebro que se encendió muchísimo, brillaba intensamente. Era el área 19 de Brodmann. Está en la corteza visual. Y es como una de las primeras paradas donde se procesa la información visual cruda que nos llega del exterior. Ok, la corteza visual. ¿Y qué significa que esa área estuviera tan activa durante el flashback? Pues sugiere algo muy, muy importante sobre cómo se vive un flashback. Que esa área 19 estuviera tan activa indica que el cerebro no estaba procesando esas imágenes del trauma como un recuerdo, algo guardado en el pasado. Más bien, las estaba procesando como si fueran información sensorial llegando en tiempo real, como si la escena estuviera pasando ahora mismo. Híjole. Esto ayuda mucho a entender por qué los flashbacks se sienten tan presentes, tan vívidos, tan reales. Es como si el cerebro perdiera el filtro de «esto ya pasó», ¿no? Algo así, como si la etiqueta temporal se borrara momentáneamente. Y además de estas zonas específicas que se prendían o apagaban, encontraron otro patrón más general, ¿verdad? Algo que tiene que ver con los hemisferios del cerebro. Así es. Vieron un desequilibrio muy, muy marcado. Durante el flashback, casi toda la actividad cerebral se concentraba en el hemisferio derecho. ¿El derecho? Sí. Y mientras tanto, el hemisferio izquierdo, que es donde está el área de Broca y otras zonas clave para el lenguaje, para el análisis lógico, ese hemisferio mostraba una desactivación bastante general. Estaba como más apagado. A ver, para entender qué implica eso, recordemos rápido las funciones que se le suelen atribuir a cada hemisferio, aunque sabemos que es simplificar un poco. Claro, es una generalización, pero útil. Al hemisferio derecho se le relaciona más con lo intuitivo, lo emocional, lo visual, lo espacial, lo no verbal. Procesa, digamos, la música de la experiencia. Las sensaciones, el tono emocional. Exacto. Las imágenes globales. Y el hemisferio izquierdo, en cambio, se asocia más con el lenguaje, con el pensamiento secuencial, el análisis lógico, el orden de las cosas en el tiempo. Maneja más los hechos, la narrativa. Entendido. Y en cuanto a la memoria, se piensa que el derecho guarda más las memorias sensoriales y emocionales crudas, mientras que el izquierdo se encarga más de los hechos autobiográficos, las secuencias. Entonces, si durante un flashback el derecho está súper activo y el izquierdo está más bien apagado, ¿qué significa eso para la persona que lo vive? Pues mira, la desactivación del izquierdo afectaría la capacidad de poner la experiencia en orden, de entender causa y efecto, y, muy importante, de usar el lenguaje para describir y procesar lo que se siente. Queda como... Queda, en cierto modo, atrapada en la intensidad sensorial y emocional del hemisferio derecho. Siente el pánico, la rabia, la impotencia del pasado como si fuera presente. Pero le falta la capacidad del hemisferio izquierdo para ponerle nombre, para contextualizarlo como «eso fue entonces, esto es ahora». ¡Qué revelador! Sí. Y esto conectó perfecto con lo que decíamos antes de la respuesta fisiológica, la del cuerpo, que se queda acelerada. Claro. En personas con TPT, no solo es que las hormonas del estrés, como la adrenalina, se disparen más fuerte con los recordatorios, sino que además tardan mucho más tiempo en volver a los niveles normales, a los niveles de reposo. El cuerpo se queda prendido más rato. ¿Y qué consecuencias tiene eso, estar prendido tanto tiempo? Pues esa elevación constante de las hormonas del estrés tiene un costo, claro. Contribuye a muchos de los problemas que se ven en el trauma. Dificultades de memoria, de concentración, porque el cerebro está demasiado ocupado en modo alerta. Ajá. Irritabilidad constante, problemas de sueño. Y a la larga, esta sobrecarga del cuerpo puede desgastar distintos sistemas y contribuir a que aparezcan problemas de salud física, cardiovasculares, inmunológicos, digestivos. Depende de cada quien, ¿no? De su vulnerabilidad. Es esa idea de que, aunque la mente, la parte consciente, intente seguir adelante o negar o minimizar lo que pasó, el cuerpo no olvida. Exacto. El cerebro emocional sigue detectando peligro, las hormonas siguen circulando, los músculos tensos. Es como dice el título de ese libro famoso, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta. Justo ese. Y esa cuenta, pues tarde o temprano se manifiesta.
ya sea como síntomas físicos que no se explican o como enfermedades ya diagnosticadas. Y claro, estos descubrimientos de la neuroimagen abrieron distintas maneras de pensar en el tratamiento. ¿Cómo cuáles? Pues una forma de verlo es como un desequilibrio químico. Si la amígdala está hiperactiva y suelta demasiada adrenalina, pues chances se pueden buscar fármacos que ayuden a regular eso, a calmar esa alarma que está sonando de más. De hecho, estos escáneres sí impulsaron investigaciones buscando medicamentos que pudieran, pues, modular la actividad de la amígdala o los efectos de las hormonas del estrés. Ok, esa es una vía. ¿Y otra? Otra forma de verlo es como una especie de hipersensibilidad aprendida a los recuerdos. Y desde ahí, el tratamiento se enfocaría más en desensibilizar. Desensibilizar. Sí, la idea sería ayudar a la persona a exponerse poco a poco a los detalles del trauma, pero en un lugar seguro, controlado, con apoyo, para que esas respuestas biológicas tan fuertes, la activación de la amígdala, el estrés, vayan bajando con el tiempo. Que el cerebro aprenda a diferenciar. Una cosa es el recuerdo del peligro de antes y otra es la seguridad de ahora. Tiene sentido, pero estos mismos hallazgos también plantean un reto, ¿no? Un desafío para las terapias que se basan solo en hablar. La terapia hablada tradicional. Totalmente. Si el trauma mismo, al revivirlo, interfiere con poder hablar de él, se apaga el área de Broca, ¿cómo va a ser suficiente solo conversar? Es como pedirle al cerebro racional, al que habla, que calme al cerebro emocional que está en plena tormenta, y que además como que le colgó el teléfono al lenguaje. El problema central parece ser una falta de integración. La experiencia traumática se queda guardada como en pedazos, sobre todo en áreas sensoriales y emocionales, en el hemisferio derecho, y no se conecta bien con las áreas que le dan sentido, contexto, perspectiva de tiempo, que están más en el hemisferio izquierdo. La persona sigue como atorada allá, en el pasado. No logra estar del todo aquí, en el presente. Es una desconexión interna. Sí. Y como dato interesante, el texto que revisamos menciona que Marsha, la participante del caso, años después de este estudio, la trataron con éxito usando EMDR. Ah, EMDR. Sí he oído de eso. Es una técnica que justo busca facilitar esa integración de los recuerdos traumáticos. Usa estimulación bilateral, pero bueno, eso ya es tema para otra ocasión, seguro. Sí, definitivamente. Ok, entonces, recapitulando un poco. ¿Qué nos llevamos de esta exploración del cerebro bajo el efecto del trauma? Creo que lo más fuerte es ver que el trauma deja una huella física, observable. No es algo mental nada más. Exacto. Vimos cómo las áreas de alarma como la amígdala y las de percepción sensorial cruda como la corteza visual o el hemisferio derecho se hiperactivan, como si el peligro fuera real, ahora mismo. Y al mismo tiempo, áreas clave para darle sentido a todo con palabras y lógica, como Broca y el hemisferio izquierdo, se pueden como desconectar funcionalmente. Y esa configuración del cerebro nos da una explicación, pues, neurobiológica muy potente de por qué los flashbacks son tan invasivos, tan reales. ¿Por qué cuesta tanto ponerle palabras al trauma? Y por qué la persona puede sentirse como en un bucle, reaccionando hoy a fantasmas de ayer. El cerebro está literalmente reviviendo pedazos sensoriales y emocionales sin el contexto del tiempo y del lenguaje que le daría el hemisferio izquierdo. Esto me deja pensando, si alguna vez alguien se ha sentido frustrado, ¿no? Por no poder simplemente hablarlo y ya superar algo difícil, quizás no es falta de ganas o de esfuerzo. Chance hay una razón neurológica real detrás de esa dificultad, que tiene que ver con cómo el cerebro guarda esas experiencias tan extremas. Exacto. No es una falla personal y nos deja con una pregunta importante, creo yo, para reflexionar. A ver, Si el trauma se graba tan adentro, en estas redes neuronales que no son verbales, que son sensoriales, emocionales, ¿qué nos dice eso sobre las mejores maneras de llegar a esas memorias, de facilitar que sanen? Quizás sugiere que necesitamos enfoques que vayan, pues, más allá de solo la conversación. Enfoques que involucren el cuerpo, los sentidos, el movimiento.
o formas de procesar la información que puedan como hablarle directamente a esas partes del cerebro que el lenguaje por sí solo parece que no alcanza del todo.